y los niños creen. Entonces las nuevas verdades, las fake news de las que podemos hablar más adelante, se están tomando gracias a esa fuerza de las comunicaciones y hoy en día de las redes, del mundo digital, llenándole la cabeza a la gente con unas nuevas historias a favor de las extremas izquierdas y de lo que sabemos. Importante revisar cuál es cuándo empieza desde el punto de vista histórico en los medios de comunicación a imponer esas narrativas, que en un principio no estaban las redes sociales. ¿Cuándo empieza eso? ¿Cuándo lo puede apreciar particularmente en Colombia? Mira, realmente los medios de comunicación, es que es una tristeza ver que el mundo tiene dueños. Entonces, ¿cuál democracia? ¿Cuál democracia? Pero seguimos jugando con la ilusión de la democracia porque la esperanza es lo último que se pierde. Entonces vamos a votar a las elecciones contra Petro porque la democracia nos va a salvar. Pero la democracia fue la que lo eligió a él. La democracia fue la que eligió a Chávez. La democracia es la que ha tenido a Ortega en el poder ¿cuántos años? La democracia mantuvo a los Kirchner en la Argentina. La democracia eligió a Lula, lo metieron a la cárcel, salió de la cárcel y la democracia lo volvió a elegir en el Brasil. Entonces, de estas cosas que yo a veces me desahogo cuando tengo la oportunidad, es un retrato muy triste de cómo estamos nosotros en poder de la tecnología, de los tecnócratas y del dinero. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, donde quiera que se encuentren. Hoy es de esta serie de la guerra silenciosa y vamos a hablar sobre la desinformación en medios de comunicación. Y hoy tenemos a un invitado que nos va a traer experiencia e historia. Porque muchos se preguntan, por ejemplo, cómo fue posible que las ideas de la Revolución Cubana fueran metidas en la psiquis de los latinoamericanos, ya no solamente entre los cubanos, sino en América Latina. Recuerden lo que ha pasado en Venezuela, recuerden cómo esas ideas penetraron toda la vena de América Latina, pero muy lejos no nos podemos quedar, puesto que Estados Unidos también y en muchos otros países del mundo. Hasta el sol de hoy conseguimos la cara de Fidel Castro o la cara del Che Guevara como un modelo de resistencia y un modelo que es aceptado por los jóvenes y que también es vendido por una de las grandes maquinarias que existe para lavar cerebro, para insertar ideas. Así que hoy vamos a tocar este tema con nuestra muy querida amiga Rocío Cruz, que ya la conocen, nuestra aliada y host en esta serie. Y hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes vamos a saludar, Rosy, a toda la gente que hasta ahora se está uniendo a nuestras diversas plataformas. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos de España que nos están escuchando a esta hora. Igualmente a los que se unen a nuestro podcast en YouTube y también en Rumble. Y por supuesto a la gran comunidad y a las personas que nos ven en las redes sociales. Bienvenidos todos. Rosy, adelante. May, bienvenidos todos a Guerra Silenciosa. Este es un espacio donde analizamos las estrategias de desinformación y su impacto en la política y en la sociedad mundial. Hoy tenemos un invitado de lujo, especialista, sobre todo con una trayectoria en la política colombiana increíble, que nos cuenta la historia de primera mano. No es la historia a través de un rumor o de simplemente algún comentario trivial, sino de primera mano estuvo sentado con personajes de la vida internacional, como tú decías, particularmente cubanos, Fidel Castro y el Che Guevara, y cuál fue su percepción y el manejo que le dieron estos individuos a los jóvenes y a las narrativas que se construyeron desde esa época. Vamos a darle la bienvenida a don Ernesto Quevedo. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, muy complacido de poder participar en este programa porque realmente tanta experiencia acumulada vale la pena divulgarla y darla a conocer, como decía Rocío, de primera mano. Hace 65 años más o menos, la Revolución Cubana comenzó en la pequeña isla del Caribe. Nosotros éramos unos estudiantes de izquierda en Colombia de un movimiento que se llamaba Movimiento Revolucionario Liberal, de tendencia socialdemócrata, que dirigía el doctor Alfonso López Miquelsen, a quien después logramos llevar a la presidencia de Colombia como liberal, como demócrata y como hombre de izquierda liberal.
Nosotros, los de la Universidad Nacional, la universidad pública más importante del país, éramos bastante activos en la política de ese movimiento y eso permitió que nos invitaran a Cuba como dirigentes estudiantiles que éramos. En el año 62 la revolución triunfó en el 59 finales. En el 62 hicimos, tal vez 61, 62, el primer viaje a la revolución cubana. Muy emocionados, se había hecho mucha ya propaganda de la revolución, cómo había triunfado sobre un régimen oprobioso del dictador Fulgencio Batista. Viajamos un grupo de estudiantes de distintas universidades a la isla. Estuvimos varios días, pero vale la pena concentrarme en la audiencia que logramos con el comandante Fidel Castro en el Hotel Habana Libre, un hotel que ya había sido expropiado por la revolución y el propio Fidel tenía unas oficinas y se hospedaba ahí, aunque él dormía en todos los hoteles por razones de seguridad, nunca se sabía dónde iba a pernoctar. En la habitación 1312 nos reunimos del Hotel Habana Hilton, que en ese momento ya se llamaba Habana Libre. Llegó a la 1 de la mañana, tuvimos un diálogo de 4 horas por lo menos. Estábamos 6 o 7 colombianos, nuestros dirigentes o jefes eran unas personas mayores, las que estaba Plinio Apuleyo Mendoza, el famoso periodista que ha escrito muchas obras y novelas, y conversamos con el comandante, quien se había declarado humanista. Ahí comienza el cuento del famoso humanismo de los revolucionarios traidores. Y nosotros muy entusiasmados, pues quien que le hablen de humanismo no va a apoyar una revolución que se decía humanista, más allá del capitalismo y más allá del socialismo, del color verde de la esperanza. Así entonaban todos los días todos esos emblemas de ellos. Bueno, es suerte que conversamos con él en esa oportunidad y tuvimos otras oportunidades, inclusive nosotros los estudiantes hicimos brigadas para ayudar a cortar caña de azúcar, un acto simbólico con chilenos, argentinos, brasileros, ecuatorianos. Amanecíamos a las 5 de la mañana, íbamos a cortar caña, ayudando a la revolución porque Estados Unidos ya había bloqueado. Es uno de los errores políticos más increíbles que apenas comenzando la revolución ya comenzaron como siempre a amenazar con el bloqueo económico. Y Cuba era un país que no producía sino caña de azúcar, país, un monocultivo, exportaba 7 millones de toneladas de azúcar. Por eso la Unión Soviética comenzó a aprovechar esa situación. Se nos fue clarificando al principio de que era una revolución no comunista, no comunista. Entonces todos los demócratas cristianos, los liberales, los conservadores, etcétera, todos muy entusiasmados, apoyamos la revolución cubana en esa primera etapa. Regresamos a Colombia y comenzamos a divulgar las ideas, traímos mucha propaganda, etcétera, etcétera. Ellos para esa propaganda, hablando de comunicaciones, están enseñando, expertos se volvieron en eso, adiestrados especialmente por Checoslovaquia. En Checoslovaquia, que tiene fama de cines y de hacer documentales, ya tenían documentales todos en favor de la revolución cubana. Por ejemplo, un día resolví ir a un teatro y allá ya tenían montados unos documentales y unas películas de monos animados en donde representaban a Tom y Jerry, famosos las películas de los monitos animados, representando el ratoncito al campesino cubano y al gato malo al tío Sam. Entonces, esos teatros llenos de muchachos, de niños, de mujeres, de todas las edades, viendo felices y aplaudiendo los triunfos del ratoncito con el sombrerito de campesino cubano al gato malo, que era el tío Sam. Ahí comenzaba el lavado de cerebro más impresionante que uno tenga idea. Y así era en todo. Tú llamabas por teléfono desde el hotel a preguntar la hora. Entonces decía, por favor, ¿qué horas son? Y antes de darle la hora, ya tenían instrucciones de contestar lo siguiente: Cuba sí, Yankees no. Sin patria, pero sin amo. Patria o muerte. Venceremos. Viva Fidel Castro. Y le dan a uno, son las 11 de la mañana. Era permanentemente el lavado cerebral. Un día tomé un bus también, una guagua, como las llaman allá, cobran una moneda que se llama kilos y le entregan a uno un folleto con todas las frases de Fidel y el Che Guevara. O sea que en el transcurso, todos los pasajeros leyendo y repitiendo las frases del Che y las frases de Fidel. Eso es para significar el papel tan importante de la publicidad y de la propaganda en un proceso de cambio de sistema o una revolución. En fin, lo cierto es que comenzaron a decir que la revolución hay que exportarla. Las revoluciones pues sí se pueden exportar en cierta forma ideológicamente y en todas partes era que se estaba exportando la revolución cubana. Hay que tener en cuenta que la revolución cubana comenzó a depender desde el principio de la Unión Soviética y se afilió a la línea de la Unión Soviética, no a la de Mao Zedong ni a la de Trotsky. En esa época eran 3 vertientes. Siempre América Latina tuvo predominio de la línea de la Unión Soviética y todo el dinero que comenzó a llegar a América Latina en propaganda era
financiado por la Unión Soviética. En el segundo viaje que hicimos a Cuba, ya Fidel Castro comenzaba a hablar de marxismo-leninismo. Entonces, ya nosotros jóvenes, doy el dato, yo tenía más o menos 22 años. Fidel Castro tenía 35 años, 36 años. Entonces, ya para ese segundo viaje, ya comenzamos a darnos cuenta de que la revolución había tomado un curso abiertamente comunista. Eso nos lo explicó a nosotros el propio Fidel Castro, responsabilizando a los Estados Unidos de todo eso. En parte tenía razón, porque él nos contó que había un plan de una segunda invasión a la isla de Cuba por parte de Estados Unidos. Habían fracasado en la primera, que se llamó la de Bahía Cochinos. En Bahía Cochinos fracasó, los mercenarios, como los llamaban, fueron a invadir a Cuba para tumbar a Fidel Castro, y Fidel Castro los derrotó porque el presidente Kennedy abandonó la invasión a la mitad de camino. Entonces Fidel lo superó, encarceló más de 2.000 mercenarios, que después los cambiaba por tractores. La gente no recuerda esas cosas. La propaganda que hacían, que cambiaban presos por tractores. Imagínense, es algo increíble. Y así fue. Entonces, para la segunda invasión, Fidel ya se declaró marxista-leninista, comunista, porque la Unión Soviética le ofreció todo el apoyo militar para defenderlo de una posible segunda invasión, pero con la condición de que se declarara comunista, porque Khrushchev le dijo, si usted no se declara comunista, por más ayuda que yo le dé militar, a usted lo hunde con isla y todo Estados Unidos en 48 horas. Entonces Fidel desesperado dijo, entonces ¿qué hago? Yo venía para que me prestara aviones, tanques de guerra, fusiles. Entonces Nikita le dijo, no, eso no le sirve. Estados Unidos lo acaba en 48 horas. Lo único que a usted lo salva es declararse comunista, marxista-leninista. Y yo declaro que usted hace parte de la Unión Soviética, de la URSS. Entonces, ahí sí Estados Unidos no puede pisar a La Habana porque es como si se metiera a Moscú. Eso fue lo que salvó a Fidel Castro. Iban con todo. Ahí Fidel Castro sí hizo una reunión como de 500.000 personas y se declaró marxista-leninista. En ese momento, entonces nosotros los jóvenes nos dividimos. Fue muy dura esa época porque quedábamos como traidores, imagínense. Cuando llegamos a Colombia, yo saqué una declaración pública que me la sacaron en la prensa, renunciando a cualquier apoyo, dándole cualquier apoyo de las juventudes a Fidel Castro. En ese momento ya la cosa cambió completamente, fuimos motivo de persecuciones y cosas, en fin, y seguían haciendo la publicidad. Incluso para esa época nombró a Gabriel García Márquez y al mismo Plinio Apuleyo Mendoza, nuestro amigo y jefe de esa época, como corresponsales de una agencia que se llamaba Prensa Latina, que era la encargada de hacer toda la propaganda de defensa de la Revolución Cubana. Prensa Latina. Montaron oficinas aquí en Bogotá y todo. Bueno, ellos también después se retiraron. Plinio Apuleyo se retiró con un grupo de intelectuales, también le retiró el apoyo a Fidel Castro. García Márquez se quedó ahí metido en esa porque él tenía muchos intereses para financiar unos programas, unos proyectos de cinematografía. Y Fidel le financió todo eso y siguió simpatizando. El premio Nobel nuestro, un hombre muy importante, siguió simpatizando hasta el final con Fidel Castro. Eso en esa parte. Las experiencias siguen cuando ya nos damos cuenta que la revolución estaba portándose a todas partes en América Latina. Ellos tenían mucho interés en Venezuela. Entonces también formaron los grupos guerrilleros en Venezuela, adiestrados por Cuba, financiados por Cuba, y tenía ya sus jefes guerrilleros muy connotados, pero fueron un fracaso porque desde el comienzo el gobierno venezolano, muy prevenido, entonces evitó el desembarco de las primeras 80 toneladas de armamento que iban a depositar en Venezuela. Ahí comenzó el fracaso de ellos con un señor guerrillero que se llamaba Fabricio Ojeda. También andaba en esas aventuras Douglas Bravo, que Douglas Bravo más tarde se hizo amigo de Chávez y fue el que le orientó en el golpe de Estado de 1992. Y ya volvieron creo que ya rompieron también, porque Penkov también estaba en eso. Y Penkov tampoco apoyó mucho a Chávez. Lo cierto fue que ese intento de exportar la revolución a Venezuela fracasó. Pero como es la vida de curiosa, ese Douglas Bravo terminó ayudando a Chávez en el primer golpe, como ya dije, del 92, ideológicamente, porque Chávez no tenía una ideología. Igual se decía que era una revolución humanista y andaba con un crucifijo en el pecho de Cristo, haciendo querer a la gente pues, que él no podía ser comunista.
porque era un creyente y que jamás sería comunista. No, yo no soy socialista. No, yo creo que ya el mundo de hoy, la América Latina que viene, requiere un salto adelante. Se me ocurrió lanzar la frase: patria, socialismo o muerte. Otro traidor. Esa es la estrategia. Todo eso es una estrategia. Un verdadero revolucionario. Y estoy dispuesto a morir 1 y 100 veces para construir en Venezuela el socialismo. Bueno, y después siguieron otros países de América Latina, con publicidad, montaron emisoras en todas partes, de prensa latina, que viene a ser como se llama la de hoy. Telesur. Sí, porque es que los medios de comunicación son definitivos para poderle llegar a todos los países que los que ellos quieren influir políticamente. Bueno, lo cierto fue que duraron 30 años en lucha armada. Segundo, doctor Lucena, de contextualizar porque es demasiado bueno lo que nos está contando. Quisiera saber si hay referencia de quién era el creador o el estratega principal de este contenido. ¿Quién era el Goebbels de ese grupo? En Cuba, y era gente desconocida, gente nueva, muy improvisada, pero tenía la asesoría de la Unión Soviética y, como lo dije al principio, de los checos, de Checoslovaquia, en materia de documentales, en materia de películas, de publicidad, de propaganda, de los eslogan, etcétera, etcétera. Eso conocido, pues había el ministro de Educación, ellos tuvieron varios ministros de Educación dedicados a la propaganda, interna y externa, porque ellos montaron un instituto que se llamaba el ICAP, Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que eran los que nos invitaban. Yo recibí una invitación del ICAP, que lo dirigía el muchacho Joel Iglesias, que era el más joven que había estado en la Sierra Maestra con las guerrillas de Fidel Castro. Y es bueno recordarle a la gente, porque yo creo que somos muy pocos los que podemos contar estas cosas, porque las nuevas generaciones ni se acuerdan quién era casi Fidel Castro, ¿no? Entonces, esa fue una revolución de 23 meses, unas guerrillas de 23 meses que contaron incluso con el apoyo de Estados Unidos y de muchos países de América Latina, porque lo que se trataba era de tumbar un dictador que llevaba 30 años, que se llamaba Fulgencio Batista, asesino, ladrón, corrupto, de todo. O sea que esa revolución que la ha exaltado tanto, fueron 23 meses. En cambio, en Colombia llevamos 50 años, ¿no? Con guerrillas. Es una cosa muy diferente. Pero resumo, fueron 30 años de guerra de guerrillas en América Latina que fueron un fracaso total, financiados por la Unión Soviética. ¿Qué pasó a los 30 años? A los 30 años se disuelve la Unión Soviética. La Unión Soviética se disuelve en 1991. El muro de Berlín cayó en 1989. Y ese día en el que en que cayó la Unión Soviética, o ese año, aparecen Fidel Castro nuevamente, ahora sí Chávez, Correa del Ecuador, Evo Morales, Lula y otros a fundar lo que se llama el socialismo siglo XXI, del que estamos siendo víctimas ahora sí los colombianos, porque todas las guerrillas de Colombia fracasaron durante 30 años, del 60 o 64 al 91. Y del 91 comenzó la nueva estrategia con muchos medios de comunicación, mucha publicidad de lo que es el socialismo siglo XXI, y donde está pues todos los grupos de Golconda y los grupos de sacerdotes de Brasil, ya metieron la teología de la liberación y un pacto entre todos para hacer el socialismo en América Latina. Y Colombia ha sido prácticamente el último, porque llegaron en Brasil, llegaron en Venezuela, llegaron en Ecuador, llegaron en Bolivia, en fin, tuvieron mucho éxito por la vía democrática y electoral, que es la que ellos están utilizando hoy en día, y a la cual no van a renunciar, van a seguir en la vía electoral, porque es así, gracias a los medios, gracias a la gran publicidad, gracias a la nueva verdad. Por ejemplo, en Colombia ya hay una nueva verdad, está encabezada por el padre de Rux, que escribe libros que son texto de estudio en todas las escuelas de Colombia, donde las víctimas son los guerrilleros, donde el héroe es un señor Tiro Fijo, que fue el fundador de las FARC. Y todos ellos son héroes para los niños de hoy en día. A mí me preguntaba una vez mi asistente de mi casa, la del servicio, que al hijo de ella en la escuela le estaban enseñando que Tiro Fijo era un segundo Bolívar, un libertador de Colombia, y los niños creen. Entonces las nuevas verdades
las fake news de las que podemos hablar más adelante se están tomando gracias a esa fuerza de las comunicaciones y hoy en día de las redes del mundo digital, llenándole la cabeza a la gente con unas nuevas historias a favor de las extremas izquierdas y lo que sabemos. Importante revisar cuál es cuándo empieza desde el punto de vista histórico en los medios de comunicación a imponer esas narrativas, que en un principio no estaban las redes sociales. ¿Cuándo empieza eso? ¿Cuándo lo puede apreciar particularmente en Colombia? Mira, realmente los medios de comunicación en Colombia no han sido de izquierda, siempre han estado en el centro, centro derecha o derecha. Todas las emisoras tradicionales nuestras, llámese RCN, Caracol, Melodía, etcétera, 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 han sido de derecha, digamos, o de centro, defensores de la democracia tradicional. Por eso ellos tenían que montar emisoras clandestinas. Pero la nueva estrategia era tomarse todos los medios. Eso es lo que se llama el marxismo gramsciano. Antonio Gramsci, el gran fundador del Partido Comunista Italiano, un ideólogo de primera, un hombre muy preparado, estuvo en la cárcel, con Benito Mussolini lo puso en la cárcel, y allá escribió sus cuadernos y cambió completamente la estrategia leninista. Si hablamos de marxismo-leninismo en América Latina, es gramsciano. ¿Cuál es la estrategia de Gramsci? Ya no es la de la violencia, ya no es la de que la violencia es la partera de la historia, como decía Carlos Marx. No, es la educación, la cultura, los medios de comunicación. Entonces comenzaron desde el año 91 a utilizar y a infiltrar todo lo que era. Primero, medios de comunicación en lo posible, sin dejar de montar emisoras clandestinas, pero en los territorios se tomaban y financiaban las emisoras regionales y empezaban a hacer propaganda a favor de los movimientos de izquierda. Tomarse también la cultura, y lo han logrado, pero increíblemente. Todo lo que es la música, el folclore, todas las farándulas, todas estas cosas están completamente infiltradas siguiendo la estrategia de Gramsci, la cultura, los medios de comunicación, la Iglesia Católica. Y les quedó más fácil porque ellos ya venían con la teología de la liberación y con los padres rojos de Brasil, etc. Entonces, debilitar el ejército. Esa era otra de las estrategias. Y tomarse la democracia por dentro y ganar las elecciones. Y ahí fue cuando Colombia tuvo la mala suerte de que perdimos las elecciones pasadas y llegó un presidente que tenemos actualmente que no es ningún comunista tampoco, ¿no? Eso ya es propaganda de la nuestra, ¿no? Petro no es comunista, él no le da la capacidad intelectual para ser un verdadero dirigente comunista. Él es un populista reaccionario, autoritario, resentido y todo lo que sabemos, y ahí está, y llegó al poder. Entonces, los medios que ellos están utilizando para hacerse reelegir, por ejemplo, en Colombia, reelegir no, yo no creo que aquí haya reelección, pero tienen mucha posibilidad de continuar en el poder. Entonces ahí ya sigue mucho el guión de Venezuela. Ya el señor Maduro, que resultó un discípulo muy aconductado de Chávez, que señaló a dedo el comandante Chávez, y ahí está, y ahí se quedó. Entonces, Colombia tiene un libreto muy bien montado entre Petro y Chávez. Ellos van a querer crear lo que llaman todavía y sueñan la República Bolivariana de varios países, pero los más fáciles que tienen ellos a la vista son Colombia y Venezuela. Cuando Chávez triunfó, yo viajé a Venezuela, no tuve oportunidad de conocerlo, pero estuve en la Universidad de Caracas y le escuché un discurso impresionante. Era un gran orador, muy convincente, muy simpático, muy empático, tenía buenas condiciones, mucho carisma, y dijo lo siguiente: lo único que yo lamento es no haber podido llegar al poder por vía de las armas, pero eso ya no es posible, porque si hubiera llegado por la vía de las armas, entonces, que es la otra nostalgia que tiene el señor Petro, pues hacen la constitución a su manera, cierran el Congreso,
todo lo que han hecho en Venezuela, que lo hizo siendo elegido democráticamente en el año 98, Chávez. Yo no me imaginé que fuera tan capaz de lograr crear esa Asamblea Nacional y volverse un dictador de tiempo completo, que es lo que no ha podido el señor Petro en Colombia, porque el Congreso no le funciona, porque las Cortes tampoco le están funcionando. Estamos realmente salvados en este momento en Colombia de tener una dictadura de verdad, gracias al Congreso y gracias a las Cortes. Pero todo eso en Venezuela cayó en manos de ellos y eso ya es irreversible. ¿Por qué usted cree que cayó en Venezuela y no en Colombia? Es que es curioso. Yo no sé a qué horas logró él armar toda esa estructura institucional a favor de él como líder y montar todo lo que montó con expropiaciones, eso que salía por las calles y expropies esa empresa, expropies ese edificio. Eso yo no lo soñé nunca, después de Cuba, porque Cuba también fue igual. Hay una hipótesis que corre precisamente en esa línea, y es que la chequera de Venezuela, los recursos de Venezuela eran los únicos que podían soportar esta revolución de gran envergadura, porque de lo contrario ningún país, en ese momento Lula pues no iba a poner al servicio de la revolución el dinero ni los recursos de Brasil, pues encontraron ahí un país extremadamente rico que adicional, pues como todos sabemos, se alió con el crimen organizado y pues los recursos aguantaron para poder consolidar esa estructura de la que bien hablaba don Ernesto. Que tenían el petróleo a $100 el barril, por Dios. Nadaban en liquidez para poder hacer todo lo que hicieron. Pero políticamente es lo que a mí me deja desconcertado, con todo ese dinero para los subsidios y las cajas de comidas CLAP y todo eso que han hecho, podían sostener la revolución un ratico y hasta que dominaran completamente con el terror, con la intimidación, con las leyes, etcétera, etcétera. Pero la toma de las instituciones fue lo que a mí me dejó desconcertado, ¿no? Aquí, ¿cómo hace Petro para hacerse reelegir? Pues tiene que cambiar la Constitución. Pues allá la cambiaron para todo lo que quisiera Petro hacer. Aquí ya no sé qué va a pasar en estas elecciones. Aunque yo tengo toda una teoría sobre eso, un poco escéptica de que de pronto esto no se nos acaba en el 26, ¿no? Yo estudio mucho lo que hace Petro. Yo tengo toda la información de las obras de este gobierno. Entonces, mis amigos, ¿cuáles obras? Este gobierno no ejecuta. Este gobierno, hombre, por favor. Ellos tienen demasiada experiencia y no están cruzados de brazos. Tengo 92 páginas de las obras populistas que ha hecho este gobierno. Una por una me las he estudiado. Entonces los amigos cuando yo las mando, entonces lo que dicen, oiga, no mande eso porque le hace publicidad a Petro. Yo, bueno, está bien, no las mando. Entonces ustedes consíganlas y búsquenlas como lo hago yo. Pero se quieren tapar los ojos con las manos, por Dios. El populismo es eso. A un pueblo cualquiera llega y necesitamos una ambulancia. Hace 20 años están pidiendo una ambulancia, Petro les da la ambulancia. Con eso no resuelve nada tampoco. Pero es que ese es el populismo. Los tipos, a 20 años pidiendo una ambulancia, llega alguien, se las da, pues de pronto votan por él, me imagino. Y carreteras terciarias, y subsidios. Doctor Lucena, digamos que con esa experiencia, ¿usted considera que a través de la historia, ya cuando se identifica el fenómeno de la desinformación y contarle a la gente mentiras y construir narrativas, alguien se puso al frente, empezó a contrarrestar eso? O sea, ¿existió algún mecanismo para frenar eso o simplemente eso lo dejaron avanzar a lo que hoy vemos? Depende de la época. Fidel Castro, por ejemplo, voy a contar algo que nunca lo había contado. Nos hicieron una invitación los enemigos de la Revolución Cubana en el segundo viaje. Nos moríamos de miedo, pues imagínense, ir a reunirnos con los contra de la Revolución Cubana. En Cuba nos cogen y nos mandan a la cabaña y nos fusilan, nos desaparecen. Bueno, pero lo hicimos, a la edad, muchachos, y nos fuimos y nos reunimos con ellos en una casa en el Vedado, de un rico de allá, millonario. Llegamos después en bus,
la clave nos la dio un sacerdote en una iglesia mientras estábamos arrodillados. En fin, esas son historias muy apasionantes. Yo no sé cómo fuimos capaces de correr tantos riesgos, pero obtuvimos la información de lado y lado, tanto la de los castristas como la de la Rosa Blanca. Nosotros nos contactamos con la Rosa Blanca, se llamaba, de unos arquitectos. Bueno, lo cierto es que ellos, para oponerse al régimen, no querían sino con violencia también. Y nos contaron lo que estaban haciendo, por Dios. Si ellos sabían que nosotros éramos invitados del gobierno, pues podían pensar de que nosotros podíamos ir a delatarlos. Bueno, yo no sé cómo llegamos allá. Por ejemplo, esto no lo sabe casi nadie. La contrarrevolución cogía gatos vivos, gatos. Los bañaban en gasolina y los prendían de candela y los botaban por los cañaverales. La forma de tumbar a Fidel Castro era dañarle el cultivo de la caña al 100%. Y lo hicieron, y quemaron miles y miles de hectáreas, y no lo lograron. El señor Camilo Cienfuegos, cuando se dio cuenta que la revolución era comunista, y era un hombre de extracción campesina, católico y muy creyente, lo descubrieron intentando hacer una subversión contra Fidel Castro. Y se pensaba ir no para la Sierra Maestra, sino para las sierras del Escambray, a formar la nueva guerrilla contra Fidel Castro, su amigo. Pero por razones religiosas y un poco ideológicas, como buen campesino no quería el comunismo. Y entonces lo descubrieron y ya todos sabemos lo que pasó. Allá va Fidel Castro cuando vivía y tiraba rosas rojas en la mitad del mar, a donde le habían explotado el helicóptero y lo asesinaron. Eso es así, ¿no? Y allá Fidel Castro, con lágrimas de cocodrilo, iba y tiraba flores en el sitio que había caído el helicóptero del líder político más importante después de Fidel Castro. No era el Che Guevara, porque además era argentino, era el señor Camilo Cienfuegos, el único con capacidad para poder dividirle la revolución con unas guerrillas en los montes del Escambray. Por eso lo mataron. Entonces, toda esa revolución, ahí no había forma los millonarios, todos se fueron porque allá era con fusilamiento. La teoría era que Estados Unidos había convertido a Cuba en un casino de juego y en un burdel, y eso propaganda era todo. La gente estaba feliz con Fidel hasta el día que murió, y todos los años lo tumbaban y todos los años lo mataban y le hicieron 600 atentados y no sé qué cosas. No, las condiciones subjetivas. Hay condiciones objetivas y condiciones subjetivas. Las objetivas en Cuba eran imposibles de vencer. Es la conciencia revolucionaria, era la forma como esa gente amaba a Fidel y al Che Guevara, que también se volvió pues un ícono y un personaje mundial. En todo caso, volviendo al tema de estos demás otros países, pues hemos tenido la suerte de que, como nos decía Fidel Castro, nosotros, el peor enemigo de la izquierda es la izquierda, nos decía Fidel mismo, y yo lo repito aquí todos los días. El peor enemigo de la izquierda es la izquierda, y los populistas también, son los mismos populistas. De manera pues que esa izquierda, yo no sé cómo llamarla ya. Los amigos míos de izquierda de verdad de la Universidad Nacional, o sea, los marxistas, leninistas, yo no soy marxista-leninista, ni soy marxista-gramsciano, que soy un estudioso del marxismo como los que más, pero no somos marxistas en ese sentido político. Los marxistas de la Universidad Nacional, que son tipos preparadísimos, han sido rectores de la facultad, y decanos de la facultad y rectores de la Universidad Nacional, hoy en día detestan a Petro, no quieren saber de Petro. Yo converso con ellos, dicen, no, pues este tipo no es nada, este tipo es más de derecha que izquierda, porque ellos también son muy dogmáticos. Ellos quisieran que ya hubieran estado haciendo expropiaciones y haciendo una revolución casi cubana aquí. Muy importante, don Ernesto, y yo quisiera que nos explicara en el marco del conocimiento que tiene, porque la repetición del mensaje suele, y eso era una de las teorías de Joseph Goebbels, repetir una mentira 100 veces, todas las veces que sea necesaria para que se asuma como verdad. En la presentación, por ejemplo, en cada una de los discursos en Cuba, surge una repetición de una serie de frases. En Venezuela,
Cada vez que va a hablar un militar, que se presenta un militar, un soldado frente a un general, etcétera, hay un mensaje que hay que repetirlo muchas veces. El mensaje es independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Chávez vive, la lucha sigue. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Y en la repetición de ese mensaje se plantea ahora, en este momento en el que las redes sociales y el manejo de la propaganda y la desinformación están haciendo de las suyas, que los militares, miembros de las Fuerzas Armadas, no solamente están obligados a abrir unas cuentas en las redes sociales más importantes para seguir a la Fuerza Armada, al Ejército, y todos los días buscar seguidores para hacer una fábrica de seguidores y repetir el mensaje. Yo quisiera que usted opinara sobre esto. En el caso de Colombia, sabemos que ya se crearon esos medios ciudadanos y que buscan repetir y repetir nuevamente las frases de Petro. Ya lo estamos observando en varios canales que se han creado con ese objetivo. Mira, la cosa es tan delicada que en este momento el mundo digital, ya la democracia, yo me atrevo a decir, la democracia ha muerto. Es una ilusión. Hoy en día, como me lo dijo a mí un técnico de Silicon Valley, estábamos hablando de política, de geopolítica y todas esas cosas, y el tipo se sonrió al final cuando ya se despedía y me dijo, doctor Lucena, ya no le decían, no, doctor, señor Lucena, ¿cómo define usted la democracia? Y yo, como buen liberalito, pues dije, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Eso no es verdad, y ya sé que no es verdad, pero repetimos como loros porque también nos enseñaron eso desde la Revolución Francesa. Entonces me dijo, qué pena, doctor, ¿sabe cómo se define la democracia? Le dije yo, ¿cómo? Digo, la democracia es un algoritmo. Yo me quedé frío. Apenas estaba yo comenzando a aprender qué eran los algoritmos. Pues sí, señor, la democracia es un algoritmo. Entonces ya, esto pues ya decirlo es harto difícil porque a la gente hay que infundirle optimismo. Y yo sé que la democracia no es democracia ya, ni siquiera en Estados Unidos. En Estados Unidos queda todavía. Pero pónganme cuidado lo que les voy a decir. Cuando los hijos de Elon Musk, los hijos mayores de Elon Musk, los 4 mayores en Los Ángeles, en el restaurante Soho, no sé qué, le decían al papá que por qué había comprado Twitter, que todo el mundo sabía que estaba haciendo una locura, 44.000 millones de dólares, que cómo se le ocurría comprar esa vaina, ¿no? ¿Saben cuál fue la respuesta de Elon Musk? Yo no sé por qué eso no ha sido motivo de un escándalo, dijo el señor Elon Musk. Aquí lo tengo para no ir a cometer ningún error. Página 520, para que la busquen, del libro de la mayor autobiografía, de la biografía de Elon Musk, que tiene 700 páginas. Yo lo he leído casi 2 veces. Les contestó a sus hijos, creo que es importante contar con una plaza pública digital. Palabras mayores. Una plaza pública digital que sea inclusiva y digna de confianza. Entonces, ¿cuál democracia? Están los votos inducidos, manejados digitalmente, por las redes, por los bots, por los trollers, por los algoritmos. ¿Cuál democracia? Y lo dijo acá. Es tan delicado que el autor del libro, que es uno de los historiadores más serios de Estados Unidos, el señor Walter Isaacson, hizo la biografía de Steve Jobs. 2 biografías ha hecho de Steve Jobs. Ya hizo una de Bill Gates. Hizo una de Albert Einstein, de Elon Musk. Dijo el autor, era una broma, pero con Musk a veces era difícil saber si hablaba en serio, incluso para sus hijos, tal vez incluso para él mismo. Los tranquilizó, asegurándoles que solo estaba bromeando. Pero los que hemos estudiado psicología sabemos que esa clase de chistes son actos fallidos del inconsciente, como lo llamaba Freud, actos fallidos del inconsciente, que es lo que uno desea, haciendo chistes o cosas de esas. O sea que esa bromita está mostrando el poder que tienen los medios de comunicación y en este caso concretamente el de Twitter y el genio que es el señor Musk, que es un verdadero genio. Yo soy experto en su vida, en sus anécdotas, en cuando se disfraza y sale por las calles a realizar unos estudios sociológicos, porque es uno de los tipos más preparados del mundo. La gente cree que es un ricachón, no, es un hombre graduado en Pensilvania en física,
física, graduado en ciencias de la computación en la Universidad de Barton, es graduado en todo. Ese tipo es un genio, pero esos genios ahora metidos a la política, ay Dios, no sé qué pensar. Cosas muy buenas pueden ser cosas muy malas. Pero volvamos a las comunicaciones, que los que tengan esos sistemas, llámese el señor Zuckerberg o llámese el señor que sea, las comunicaciones y la información hoy en día está completamente sesgada. Me gusta mucho el título que el filósofo Chul Han, el coreano que está de moda, está hablando cómo la democracia ya se terminó, y la terminó fue el mundo de la información. Estamos en la sociedad de la información, y la información no nos está llevando a la verdad. Él tiene muy bien analizado eso, yo me lo he leído bastante. Chul Han, usted lo encuentra con H-A-N al final. Saca unos libros impresionantes, cortos más bien, sobre cómo se nos acabó la democracia, cómo se acabó la verdad por culpa de la información. Incluso los relatos. Estamos en la crisis de los relatos. Los relatos ya los amaña uno como quiere. Aquí el padre de Rux en Colombia saca su relato de la verdad de la guerra colombiana y la amaña y termina haciéndonos creer que los dirigentes del ELN son unos apóstoles de Jesucristo que defienden la teología de la liberación y son unos vulgares terroristas, narcotraficantes, comunistas, ¿no? Pero la gente joven, ¿qué puede pensar? Esos relatos de hoy en día son todos acomodados, sesgados. Entonces estamos en manos de ¿qué? Se ha fragmentado la verdad. ¿Qué es la verdad? Ya no sabemos. Entonces los medios de comunicación tienen poco de independientes, y aquí es donde me toca ser a mí políticamente incorrecto, porque es lo que yo pienso, lo que yo conozco y lo que he vivido. Cuando yo tuve programas radiales, cuando yo saqué una revista, cuando en la televisión hacíamos con César Simos Pardos un famoso programa que se llamaba El Juicio. Yo luché mucho por tener medios de comunicación. Entonces, un día aproveché para hacer un debate en el Congreso. Les voy a contar esa anécdota rápidamente. A los medios de comunicación. Entonces todo el mundo decía, ¿cómo se le ocurre, hombre? ¿Cómo le va a hacer un debate a los medios de comunicación? Pues dije, lo hago porque lo hago. El ministro de Comunicaciones era mi amigo que se llamaba Carlos Lemos Simos. Y fui, una cosa que yo no debía hacer, pero fui como parlamentario porque era mi amigo. Le dije, señor ministro, pienso hacer un debate a la prensa colombiana. Le dije, uy, no se meta en eso, hermano. Es necesaria y quiero que me ayude a cambiar el nombre del debate. Que no comiencen a decir, el doctor Lucena va a hacer un debate contra la prensa. No, señor, yo no voy a hacer un debate contra la prensa, porque aquí, desgraciadamente, cuando necesito un ministro, quiere decir que es un debate contra el ministro, debate contra el funcionario, debate contra. He pensado mucho que presentarlo que no es un debate contra la prensa. No tengo por qué hacerle un debate contra la prensa. Entonces me copié de los ingleses. Los ingleses utilizan un término que es una interpelación a la prensa colombiana. Una interpelación a la prensa colombiana hará el parlamentario Lucena. Y fui y hablé con todos los jefes de los medios de comunicación. Como hay algunos que no me querían mucho, entonces fui y hablé con los dueños, con los propios dueños, el señor Ardila Lule, bueno, no hay que enumerarlos, los dueños de los medios de comunicación. Y les dije de qué se trataba. Inclusive me pareció un poco indigno de un congresista tener que ir a hablar con el dueño para decir que no me fueran a linchar sin saber qué era lo que yo iba a decir. Lo linchan a unos de antes y comenzó el linchamiento. Y ese señor Lucena, ¿qué sabe de periodismo? ¿De dónde salió? ¿Cómo nos va a hacer un debate a la prensa a nosotros? Él que sabe de eso, que es abogado, pero nos empezaron a desprestigiarme. Les cuento, desgraciadamente, no pude hacer el debate. No se pudo hacer el debate, porque no era contra la prensa, pero siempre repetían, era una interpelación a preguntarles cuál era el papel de ellos en la sociedad, cómo hacían para ubicarse políticamente en una campaña electoral. Bueno, todo lo que ustedes saben. Eso no ha cambiado, eso sigue igual. La independencia es muy difícil de obtener porque el que manda es que tiene bueno, no quiero meterme en ese tema porque tengo demasiados periodistas amigos y cuando estamos un poco en privado, pues yo sí les doy casos concretos de cómo se manejan los debates en los medios de comunicación para favorecer a alguien o para perjudicar a alguien. Eso es conocido. Y Estados Unidos entró también hace muchos años en eso. Ahí están los periódicos que están siendo comprados. El New York Times, ahí tengo la lista. ¿Y quién lo compró? ¿Y quién compró los grandes periódicos de Estados Unidos? Los están comprando BlackRock y Vanguard. Es que eso se sabe. Yo no estoy diciendo ningún secreto. ¿Quién compró los puertos ahorita en Panamá? Y estuvo el propio secretario, estaba allá.
Y me parece muy bien que lo hayan hecho. ¿Quién los compró? BlackRock. BlackRock es la corporación mundial más rica del mundo, de los millonarios del mundo. Ahí acaban de comprar los puertos a los chinos en Panamá. Y están comprando todos los periódicos y todos los programas de televisión. Y el mundo, ahí hay un mundo bipolar también, que son los del Fondo Monetario Internacional, y uno de los mayores activistas de ese Foro Económico Mundial se llama el señor George Soros. Es un hombre que ya tiene 94 años, pero le acaba a su hijo de heredar todo el poder político. Y para mala suerte, el señor Soros tiene su peor enemigo, que se llama Donald Trump. Jamás se soñaron que el señor Donald Trump fuera a llegar a la presidencia de Estados Unidos, y ya comenzó a quitarles el jueguito que tiene el señor Soros con las ONGs y con la Open Society, que es una cosa puramente política y que están favoreciendo las izquierdas y la cultura woke y todo lo que ustedes saben. Eso todo es financiado por el grupo del Foro Económico Mundial del señor Soros. Pero apareció el señor Trump y le puso el tate quieto. Entonces ahí el mundo está dividido entre los amigos del señor Trump, que son los del Partido Republicano, son los poderosos del mundo. Es que es una tristeza ver que el mundo tiene dueños. Entonces, ¿cuál democracia? ¿Cuál democracia? Pero seguimos jugando con la ilusión de la democracia, porque la esperanza es lo último que se pierde. Entonces vamos a votar a las elecciones contra Petro porque la democracia nos va a salvar. Pero la democracia fue la que lo eligió a él. La democracia fue la que eligió a Chávez. La democracia es la que ha tenido a Ortega en el poder ¿cuántos años? La democracia mantuvo a los Kirchner en la Argentina. La democracia eligió a Lula, lo metieron a la cárcel, salió de la cárcel, y la democracia lo volvió a elegir en el Brasil. Entonces, de estas cosas que yo a veces me desahogo cuando tengo la oportunidad, es un retrato muy triste de cómo estamos nosotros en poder de la tecnología, de los tecnócratas y del dinero. Qué pena. Bueno, don Ernesto, se nos ha acabado el tiempo que teníamos previsto para esta emisión. De hecho, nos pasamos unos minutitos más. Queremos agradecerle por haber estado con nosotros y por habernos dado esa historia que muchos no conocen, de ese inicio de la Revolución Cubana y de cómo se fue expandiendo esas ideas a lo largo y ancho de América Latina y el mundo. Muchas gracias. Gracias, muy amables. Bueno, Rosy. Bueno, Melur, ¿qué tal este recorrido por la historia que nos ha regalado el doctor Lucena? De viva voz, con experiencia propia. Se quedan muchas preguntas en el tintero, como qué tanto ha evolucionado esa desinformación de hace 60 años a como es hoy. Yo no sé si en otros países, pero en Colombia particularmente, están accediendo al Congreso influencers, youtubers, que son personas que no han tenido ni formación en política, ni han hecho trabajo pues con la comunidad. Sin embargo, pues hoy son senadores. Es muy interesante el tema, cómo ha venido integrándose esta dinámica de la información y el llegarle a la gente tan fácilmente en las actuaciones políticas de los países. Así es. Creo que estamos en un proceso de gran transformación y un proceso en el que se están creando y moviendo nuevos paradigmas. Así es que los invitamos a todos a reflexionar sobre la importancia que tiene ir a la fuente directa, buscar los mecanismos para estar informados y para actuar y no convertirse en un soldado de la desinformación. Hemos llegado al final de este episodio. Mil gracias a todos nuestros moderadores que han estado allí con las opiniones de todos aquellos que están participando en el super chat, que es el chat más inteligente de la red. También queremos saludar y darle las gracias a todos los miembros de patreon.com/Venezuela Política. Mil gracias por el apoyo, y a todos los miembros de nuestro canal de YouTube, Sin Filtros y Sin Censura. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron y nos escucharon también a través de X y a través de las redes sociales. Ahora, Rosy, si nos vamos. Un abrazo enorme, muchos éxitos. Espero que nos veamos con más invitados de lujo como el de hoy. Mil gracias. Y ahora sí, nos despedimos con el mensaje de la RAC, porque recuerden que juntos salvamos vidas. Adelante. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.